vamos a transformar, calcular variable y vamos a poner, por ejemplo, dimensión 1 para que no nos confundamos. Y en tipo etiqueta le ponemos satisfacción con el servicio de salud, ¿cierto? Como sabemos, el nombre de variable objetivo es interno, ¿no? Y la etiqueta es lo que va a ver la persona que lea la tabla o el gráfico. Botón derecho para que aparezca el nombre y arrastro 25.1 más 25.2 más 25.3 más 25.4 más 25.5 y ahí queda 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar. Vamos a poner un 2 aquí para que no nos equivoquemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hice? Sumé los puntajes. Voy, repito, ¿no? A transformar. La primera que aparece una calculadora, calcular variable. Y tengo, puse dimensión 1 y arrastré, ¿no? Arrastran con el mouse y le aplican la tecla más. Arrastran con el mouse y tecla más, de nuevo. Arrastro con el mouse, tecla más. Arrastro con el mouse, tecla más. La cosa es que no puede haber ningún espacio. Si queda un espacio acá, entre acá o acá, no se puede generar la etiqueta. Y le damos aceptar. ¿Ya? Y cierto, lo que se hace es la suma de variables. Estas cosas que están en Likert, estos ítems, desde 1 totalmente insatisfecho hasta el 5 totalmente insatisfecho, se va. O sea, no es que se vaya, sino que ya nos sirvió, bacanazo, pero ahora lo que hacemos el análisis es desde las dimensiones. Al igual que los psicólogos, si tienen 100 preguntas de estrés, no analizan las 100 preguntas, lo analizan por las dimensiones que se conforma el constructo estrés. Y miren cómo queda esto. Se genera una nueva dimensión, ¿no? Que es la D1. Si yo tengo D1 la paso, yo le puedo dar incluso lo que ya hemos visto, ¿no? Mínimo, máximo. Voy a poner mínimo, máximo, mediana, ¿cierto? También le podría poner asimetría. Y todo, ¿no? Porque es una variable numérica. Denme un segundo, necesito ir al baño. Ahora sí, disculpen. Entonces, si se fijan, generamos 5. Es 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 ítems en que va. Las opciones de respuesta van desde 1 muy insatisfecho hasta el 5 muy insatisfecho. ¿Cierto? Entonces, acá me está diciendo
que 100 personas puntuaron el máximo, que es 25, que es acá, ¿no? 100 personas puntúan el máximo, que es 25, que corresponde al 9,1 del 100% encuestado. Hasta acá estamos claros, ¿cierto? ¿Estamos claros? Voy a generar la segunda dimensión para practicar. Ahora, lo que es importante saber, que esto en psicometría se llama puntaje directo. Los puntajes se suman, ¿cierto? Se suman, y a mayor puntaje, mayor valoración. Y eso es lo que vamos a ver después con el Alfred Cronbach, es que todo esto tiene que ser, digamos, coherente, tiene que estar alineado. Por ejemplo, si esta pregunta fuera, ¿qué tan insatisfecho? ¿Cierto? Eso está midiendo en forma inversa, está midiendo al contrario. Una persona que está muy insatisfecha, en el fondo tiene el mínimo puntaje de satisfacción. Entonces, esto está al revés. Estaría, ¿no? Porque no se redactó así. Pero en algunos instrumentos, el que crea el instrumento a propósito pone pregunta inversa. Ítem inverso se llama, o en ítem invertido. Por ejemplo, en clima laboral, hay preguntas que dicen, yo siento que en mi empresa o en mi institución existe un clima de trabajo cooperativo. Ya está midiendo algo que tiene que ver con trabajar en equipo. Y dentro de ese mismo instrumento ponen preguntas como, yo siento que la jefatura de mi institución tiene un comportamiento autoritario. Eso es inverso al trabajo de equipo, porque lo que está diciendo es que el jefe toma decisión en forma arbitraria, que es exactamente lo contrario a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que invertir las preguntas, porque la gente que puntúa 5, en esa pregunta inversa está puntuando el máximo en algo que es malo, digamos, que es el inverso a trabajar en equipo, que lo que es ser autoritario, ¿no? O trabajar en forma individual. Entonces, en ese caso, ustedes lo pueden hacer aquí en recodificar la misma. Pensemos en que sea la 25, que sería, en vez de decir qué tan satisfecho, sería qué tan insatisfecho, que está acá, ¿cierto? Aquí estoy inventando, ¿no? Los encuestados no respondieron así, pero imaginemos que sí. Entonces nosotros vamos y ponemos el que el 1 pasa a ser 5, añado. El 2 pasa a ser 4, añado. El 3 sigue siendo 3. El 4 pasa a ser 2. El 5 pasa a ser 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, al ponerle continuar, el SPSS, donde en esa pregunta, que es la 25.1, todo lo que respondan 5, el SPSS automáticamente lo cambia a 1. Todos los encuestados que puntúan 2 lo pasan a 4. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy midiendo es la satisfacción, y si esto fuera insatisfacción, significa que esa pregunta no está alineada, no es coherente con el instrumento. Entonces hay que mejorarla, o sea, hay que invertirla para que sea coherente, sea consistente.
¿Cierto? ¿Se entendió más o menos eso, no? Lo que pasa es que si esto fuera así, que tan insatisfecho se siente usted con la salud pública, el 5 es totalmente de acuerdo, pero con la insatisfacción, que es el inverso a estar satisfecho. Entonces una persona que puntúa 5 en estar insatisfecho, en el fondo es el 1 de satisfacción, porque le estamos preguntando por algo malo, por decirlo así, no por la virtud que es la satisfacción, sino como por la antivirtud que es la insatisfacción. ¿Se fijan? Eso es lo ítem invertido. Se corrige. Y cuando veamos el alfa del Cronbach, ahí se ve, va a aparecer una correlación negativa, porque ese ítem, al ser inverso, está correlacionando al revés con todo el instrumento. Eso era como un paréntesis, ¿no? Voy a generar la segunda dimensión para que aprendamos. ¿Tienen duda hasta lo que hemos visto? ¿Hasta acá? Sí, se abrió un micrófono. Me dice, profe, confunde. ¿Qué cosa es lo que le confunde? Con gusto lo puedo aclarar. Fue lo anterior, profesor, pero lo hizo con otro ejemplo y estaba más claro. Gracias. ¿Lo de respuesta múltiple? ¿O lo de sumar una variable? Era cuando se cotejaban dos dimensiones en una tabla con 2 dimensiones. Sí, pues lo aclaró nuevamente y está bien, sino que escribí eso hace rato. Ya. Ya, es que primero tenía que explicar tabla cruzada, pero ahora lo explico. Generemos la segunda dimensión. Le ponemos de 2, ¿cierto? Y hay que cambiar la etiqueta, que es satisfacción socioambiental. Voy a poner 2 para no confundirnos. ¿Ya? Y sumo con... Esto es la segunda dimensión, a las 46. Arrastro, sumo. 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 Y arrastro, sumo. ¿Cierto? Vamos a transformar, calcular variable, ponemos variable objetivo, que es el nombre que va a generar una nueva variable, que aquí el SPSS sí le dice variable, pero para nosotros sabemos que es una dimensión, que es un subconcepto teórico de la gran satisfacción global, ¿cierto? Porque hay una dimensión que es satisfacción cuando la persona va al hospital, y hay otra satisfacción que es como el entorno donde vive, porque tener un mal entorno es un problema de salud pública, pero como para el Estado, ¿no? Aceptamos. Y tenemos un gráfico para ver cómo queda. En 8 preguntas, lo máximo que una persona puede puntuar es 4 y lo mínimo que una persona puede puntuar es 8, porque es puntaje sumativo, ¿no? Acá son puntuaciones directas.
¿Claro o no? Entonces ya vamos a aprender a generar baremos para después ver tabla cruzada. ¿Cierto? Ahora, otra cosa, ¿cómo yo genero el constructo, que es la suma de estas dos dimensiones? Que sería lo mismo que sumar todos los ítems en 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Sería lo mismo. Voy a transformar, calcular variable, yo voy a poner sat global 2 y voy a poner satisfacción global aquí. Satisfacción global 2, que es lo mismo que sumar la de 1 más sumar la de 2. Y si yo sumara una por una sería lo mismo, ¿no? Porque cada dimensión es la suma de los ítems que corresponden a esa dimensión. Entonces, más rápido que yo sume una variable, sume la otra, que es lo mismo que sumar todas las preguntas Likert uno por uno. Hasta aquí este procedimiento está claro. Interrúmpanme si se van quedando atrás o no están entendiendo. Ahora, lo que vamos a ver aquí, que son los baremos, que son zonas de valoración cualitativa. Esto que tengo aquí, esto que generé acá, yo puedo crear zona de valoración. De tal punto a tal punto, baja satisfacción, satisfacción moderada, y de tal punto a tal punto, alta valoración. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el rango. Voy a hacer esto. Se lo muestro, luego lo hago. Estas zonas de valoración son más manejables para una interpretación. Es decir, de tal punto a tal punto están insatisfechos, de tal punto a tal punto están neutrales, y de tal punto a tal punto están satisfechos. Estos se llaman baremos. Son unos intervalos de valoración ordinal. Y son intervalos, ¿no? Es como el mismo concepto de decir de 18 a 24 joven. Eso es un intervalo. Un intervalo, digamos, cualitativo, porque nosotros le decimos joven, que tiene menos edad que un adulto. Acá es lo mismo, ¿no? El insatisfecho tiene menos puntaje que los neutrales, pero son un intervalo. De tal punto a tal punto, porque quizás estoy hablando muy rápido, ¿no? Estos son puntajes. Son 13 puntos, son 65 puntos. Dame un segundo que me estoy quedando sin batería. Ahí estoy conectado. Veamos cómo hacemos esto.
Lo primero que tenemos que conocer es el rango, ¿cierto? Y nosotros satisfacción global, yo podemos ver mínimo, máximo y el rango. El SPSS nos da esto, ¿cierto? El rango no es otra cosa que la resta del máximo con el mínimo, que es 52. Calcular. Si este 52 lo divido en 3, me genera 3 zonas. Yo lo divido en 3 para hablar de insatisfecho, neutral y satisfecho. Si quisiera 4 zonas, podríamos decir muy insatisfecho, insatisfecho, no sé, satisfecho, muy satisfecho, tendría 4 zonas. Lo dividiría en 4. Si quiero crear 5 zonas, lo dividiría en 5. Esto que ustedes ven aquí, este 17,33 es 1/3 del rango, porque tomé el rango que me dio el SPSS, este que es la resta en 65 menos 13, lo dividí en 3. Ahora, a ese tercio del rango le sumo el puntaje mínimo posible. El puntaje mínimo posible en 13 preguntas es 13. Entonces le pongo más 13. Me da 30. Estos decimales los redondeo hacia abajo, ¿no? Y cuando pase del 0,5 lo subo y lo redondeo hacia arriba. Entonces, de 13 a 30 son los insatisfechos. Recodificar. Vamos en la misma idea de la recodificación en distintas. Voy aquí a recodificar en distintas. Pongo satisfacción global 2, que es la que creamos, ¿cierto? Hasta aquí no hay ni un misterio. Estoy usando recodificar en distintas variables. Tomé el rango, lo dividí en 3 y se lo sumo al puntaje mínimo. Entonces vamos a poner baremos satisfacción global. Vamos a ponerle un 2. Esto tiene que ir abajo la etiqueta, porque aquí no pueden haber espacio en la variable de salida. Cambiar. Hay un carácter no permitido. A ver. Ahí cambió. Y tenemos desde el mínimo 13 hasta lo que me dice la calculadora 30, que es el valor 1. Luego voy a crear el baremo de la dimensión 2 y el baremo del constructo para que estemos todos de acuerdo, ¿cierto? Ahora, acá se tiene que separar el 30 con el 31, porque una persona no puede puntuar, no, es como lo mismo, ¿no? No puede haber una persona joven y adulta al mismo tiempo, ¿no? Dan las 12 de la noche y si tiene 24 en este caso años, dejaría de ser joven y se entiende como adulto. Ya está.
Si una persona tiene 31 puntos, ya deja de ser insatisfecho y pasa a ser neutral o moderado. Vamos de nuevo. Y recuerden, ¿no? Teníamos 13, le sumé 17,33, que es un tercio del rango, le vuelvo a sumar 17,33, más 17,33, 47,6. Y como este decimal pasa el punto 5 de frente, 48. Y es el valor 2. Añado. Ahora tengo que separar el 49 del 48, ¿no? 49. Y aquí debería llegar a 65. Y para verificar, yo vuelvo a sumar 17,33 más 17,33. Y por la pérdida de centesimales se pierde, ¿no? Pero esto, el 44,99 es 65. El valor 3. Añadir, aceptar. Y se me genera una nueva variable, ¿no? Baremos de satisfacción global. Y puedo pegar estas mismas etiquetas. Insatisfecho, neutral, satisfecho. Lo voy a repetir con la segunda dimensión y con el constructo para que estemos más o menos de acuerdo. Recordemos que en la socioambiental eran 8 ítems, entonces lo máximo que una persona puede puntuar es 8 por 5, 40. Y lo mínimo que una persona puede puntuar, miren, de pronto con la calculadora les queda más claro. Hay 8 ítems que están conformando la dimensión satisfacción socioambiental. Son 8 por 5 porque hay 5 categorías de respuesta. Hasta muy satisfecho, que tiene el valor 5. 40. Menos 8, que es el puntaje mínimo de puntuar muy insatisfecho más muy insatisfecho, así, ¿no? En 8 preguntas. 32. Eso es el rango. Es como la amplitud de este intervalo. Y como yo quiero generar 3 zonas de valoración, simple, divido en 3. Ese 10,66 se lo sumo al puntaje mínimo. ¿Cuál es el puntaje mínimo? Lo que la persona puede puntuar, el mínimo que una persona puede puntuar en 8 ítems, que es 8.
este tercio del rango se lo sumo al 8. 18,66. Y como el decimal pasó el punto 5 de frente, 19. De 8 a 19. Voy a recodificar en distinta. Pongo de 2. Le puedo poner baremos de 2. Y voy a poner baremos satisfacción socioambiental, entre paréntesis 2, para que sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Cambiar. ¿Me van siguiendo? ¿Tienen duda hasta acá? ¿Todo claro?